Hola compañeros, doctor Francisco. El día de hoy presentaré mi exposición a través de este video, pues lamentablemente no puedo estar con ustedes. Sin embargo, me da la tarea de leer cuidadosamente la lectura de Fernando Savater para hacer un análisis concienzudo y exponerles algunos puntos. Encontré la lectura bastante adecuada para los tiempos que estamos viviendo, principalmente en el ambiente político y social a nivel mundial. Pero también la encuentro útil para relacionarla con el tema de investigación que llevo desarrollando durante el último año en mi maestría en México. La lectura de Savater se titula La heterofobia como una enfermedad moral y la escribe en 1993. De ella me impactó mucho al final del texto una frase que decía que nada de lo humano me resulta ajeno, pero que también nada de lo ajeno lo puedo dejar de reconocer como humano. Y dentro de esta conformación lingüística de la frase, podemos realmente encarar una realidad a la que nos estamos enfrentando ahorita. A nivel mundial, la tendencia de desconocer al otro ha tomado un protagonismo como nunca antes. Y basta con leer un poquito las noticias. El triunfo de Trump, con un discurso que ya hemos analizado anteriormente en clase, claramente misógino, xenófobo, antiinmigrante, con una retórica bastante marcada de una tendencia a dar entrada al miedo y a la separación. Por otro lado, el electorado que participó en la toma de decisión en el Brexit deja claro que la tendencia global es a separar. Entonces, esta lectura hasta cierto punto parecería con vista a futuro cuando es escrita y logra una síntesis de la actualidad. Una de las frases con las que empieza la lectura también me llama la atención y dice que el mestizaje del mundo y la individualización de las conciencias. La era global y los sistemas de la globalización han permitido más fácil que nunca que las ideas globales se interconecten. Y afortunadamente los fenómenos migratorios han permitido que conocer la cultura que antes era inimaginable conocer, ahora esté coexistiendo contigo en el mismo espacio geográfico. Y realmente suena ridículo que todavía haya mentes que se nieguen a entender este fenómeno tan normal que es que el hombre se interrelacione con sus semejantes. Una base interesante que da Savater al texto, una lectura que me gusta, es que lo parte de las ideas y cómo las ideas se van interconectando. Pero lamentablemente el hombre tiene la capacidad de generar ideas tanto positivas como negativas. Estas negativas, que son las claramente descritas en el texto, como las que tienden a separar, también se ven muy marcadas en la época en la que estamos viviendo. Al mismo tiempo que las corrientes de información logran viajar muy rápido, también estas ideas segregadoras han logrado tener un protagonismo como nunca antes. Basta con ver la prensa de ultraderecha, que últimamente ha tenido gran cabida en el internet y ha logrado hacerse de adeptos que comparten ideas y están retomando y volviendo a caminos que la historia nos ha enseñado que son erróneos. La heterofobia en el texto es descrito como el sentimiento de temor y odio ante los otros, los distintos, los extraños, los forasteros, los que interrumpen en el interior de nuestro círculo de identificación. Y esta conducta no es ajena en ningún momento al espíritu humano. Nos acostumbramos históricamente a defendernos de lo desconocido, pues ha sido parte para la subsistencia en algunos momentos. Sin embargo, el grado de conciencia y de entendimiento que también ha alcanzado la humanidad ya no permite y ya no debería de permitir que haya entrada para esta clase de conductas. Hoy más que nunca debemos de tener una mentalidad abierta para invitar y entender al otro
y poder así enriquecer nuestra propia persona. Habla de un tema que es en donde me gustaría detenerme un poquito más, que es la imitación. Y describe muy bien Sabater cómo los grupos humanos se van construyendo a través de la imitación de conductas. Él atribuye que este fenómeno principalmente se debe a la educación. Las sociedades humanas se construyen en este sistema educativo que se basa en repetir patrones. Y estos patrones se van caracterizando y van haciendo específicos para determinadas sociedades. Estos patrones muchas veces se comparten ideas que tienden a la inclusión, pero también a la exclusión. Y lo interesante es que estos patrones de imitación van construyendo la identidad y la individualidad, pero vista siempre desde la colectividad. Sabater dice una frase interesante, dice: imitar es identificarse con los demás y reconocer e instituir a nuestros semejantes. Nosotros empezamos a imitar y a seguir patrones para sentirnos parte de los grupos, y estos grupos nos validan como individuos. Sin embargo, también la tendencia es rechazar todo lo que esté fuera de estos círculos en los que estamos imitando nosotros. Bueno, los humanos deseamos, nosotros los humanos deseamos lo que vemos, y a través de estos deseos empezamos nuestra socialización. Y es en este punto en el que se relaciona mi tema de investigación que he venido trabajando durante este tiempo. El objeto de lujo, que es mi medio de trabajo, lo describen desde muchas magnitudes varios autores. Pero creo que para este momento es interesante rescatar la definición que le da Bruno Munari, que dice que el lujo es la manifestación de la riqueza incivil que quiere impresionar a quien se ha quedado pobre, que es la manifestación de la importancia que le da a todo lo exterior y revela la falta de interés por todo lo que es elevación cultural. Dice que es el triunfo de la apariencia sobre la sustancia. Y esta frase abre varios niveles de entendimiento que se relacionan bien con este tema. Yo diría, el primero es que el objeto de lujo, al usarse, se convierte en un objeto simbólico. Tiene un discurso y puede tener una comunicación. Pero también es claro que el objeto de lujo es un validador de estatus social y de grupos sociales. Y es por eso que ha logrado este protagonismo en las últimas décadas. Estudios muestran cómo la industria desde los 80s hasta la actualidad ha sido de las que más ha crecido a nivel mundial. Y es porque se ha logrado posicionar al objeto de lujo como un validador de núcleos sociales y de grupos identitarios. Y no solo eso, es validador de los grupos aspiracionales, de los grupos a los que la mayoría de las personas les gustaría pertenecer. Entonces, el consumo de lujo ha logrado tener una adaptación social como nunca, gracias a que la mayoría encuentra en ellos un medio por el cual lograr pertenecer a donde sus sueños o sus aspiraciones los llevan. También es claro que este consumo, claramente un consumo cultural, pues se ve marcado por tendencias sociales, y dentro de estas validaciones se hacen lecturas muy diferentes en subgrupos que se empiezan a construir. Varios autores dividen el consumidor de lujo en varias facetas, pero principalmente para ese trabajo me gustaría rescatar a dos. La primera es un consumo que se le denomina aristocrático, que es las personas que han consumido lujo desde generaciones atrás y que la pertenencia en los círculos y en los grupos a través de esos objetos es normal. Y también resalta otro, que es el que más se ha diversificado y más se ha expandido en las últimas décadas, que es el consumo aspiracional. Entonces, a pesar de este grupo que quiere a través de esos objetos imitar
al consumo aristocrático. Esto demuestra cómo a través de un mismo objeto se logran hacer lecturas diferentes sobre la misma realidad. Grupos que buscan diferenciarse entre ellos y personas que en un total quieren pertenecer a una sola sociedad. Para Sabater, la heterofobia es un proceso no moral, es antimoral. Y comparto la opinión. El momento en el que vivimos tiene que tener una mirada integradora necesariamente. Para Sabater logra desmitificar en el texto muchos de los tabús que se construyen, que construyen los xenófobos, de supremacía biológica en algunos casos y ese tipo de cuestiones. Y es definitivo que, como él menciona en el texto, al pertenecer de un antepasado común, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Finalmente las personas son iguales en toda la magnitud y necesariamente la visión que tiene que prevalecer ahora es la de integrar. En mi tiempo que he tenido la oportunidad de estudiar el objeto de lujo, me he encontrado que, aunque es un medio necesariamente lingüístico y simbólico, también es un medio de encuentro que permite entender a la cultura desde otra magnitud, necesariamente material, pero un medio de entendimiento. Yo creo que la tendencia tiene que ser a madurar y a integrar y a entender al otro para poderse entender a uno mismo. Muchas gracias.